¿Sí? Listo. Bueno, oficialmente buenas noches. El día de hoy vamos a darle continuación y un poco de culminación a la temática de álgebra y polinomios. Sí, ayer estábamos hablando de polinomios, de casos de factorización, entonces vamos a hacer un recorderis. Vamos a hablar de ecuaciones cuadráticas, retomando lo que vimos la semana pasada. Y si nos da el tiempo, un par de ejercicios del taller que les voy a dejar listo. Entonces, me habían dicho que con Tiago, que harán los casos de factorización, ¿cierto? Que vieron el concepto del factor común. Bueno, vieron el factor común. Si no estoy mal, vieron diferencia de cuadrados y de cubos. Diferencia de cuadrados y de cubos. Vieron, bueno, vieron todo lo relacionado con polinomios y ejercicios. Entonces esto vendría siendo suma, resta, multiplicación y división de polinomios, ¿cierto que sí? Listo. Yo les quiero preguntar a ustedes, de todo lo que vieron ayer, si están en la clase de ayer o si no tienen muy claro el tema, ¿tienen alguna pregunta o algo puntual en lo que se quieren enfocar? ¿Sí o no? Ninguna pregunta, listo. De pronto con ejercicios nos damos cuenta. Bueno, el ideal es ese, por eso ahorita les voy a mostrar un poco de ejercicios. Si por ahora no hay ninguna pregunta, vamos a pasar rápidamente a finalizar la clase. No me interesa. Vamos a ver el teorema del binomio, que creo que no lo vieron muy bien con Santiago. Entonces, el teorema del binomio, mm, básicamente nace de la suma de dos expresiones, ¿sí? A más B, evaluadas o elevadas, como quieran decirlo, en cierto exponente, ¿sí? A más B a la n. ¿Qué pasa, muchachos? Digamos que en la práctica, saber del teorema del binomio me permite a mí poder factorizar y tener una visión más completa, así como una más amplia de cómo abordar yo los polinomios y las expresiones que voy a tener que tratar en el álgebra, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a ver en el examen de admisión preguntas relacionadas con el teorema del binomio o preguntas en las que ustedes vayan a ver polinomios, lo más usual es que ustedes les pregunten, dado el polinomio, por ejemplo, x más 2 veces y elevado, no sé, a la 3, a ustedes les van a preguntar cuál es el coeficiente del x al cuadrado, por ejemplo. ¿Saben yo a qué me refiero con esto? Si yo les pido a ustedes allá el coeficiente del x al cuadrado, o están perdidos. No, ¿no saben? No. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es un coeficiente? ¿La parte del número? Sí, pues, efectivamente, la parte del número. ¿El que acompaña el x? Sí, el que acompaña el x. Pero el número grande, ojo, porque el otro es el exponente. Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una comparación. Vamos a hablar de, no sé, vamos a cortar un poco a nuestros profesores. Vamos a hablar de Sebastián y de García. Ese es Sebastián.
¿cierto? Y este es García. Bueno, no sé, tiene el cabello como muy parecido, la verdad, ninguno de los dos se peina. Listo. Entonces, este es Sebastián y este es García, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sebastián, como Sebastián es un crack, Sebastián se sabe las cosas por, porque las aprendió. Sebastián estudió en nuestro universitario. Entonces, Sebastián es un crack. García, no, García es un bobo. Entonces, García no estudió con nosotros, ¿cierto? Si nosotros le decimos a Sebastián y a García que resuelvan esta vuelta de acá, empecemos por García y vamos a decir que García, al no saberse ni sus pro tips ni haber practicado, él se va a poner a desglosar esta vuelta. Entonces, si nosotros desglosamos esta vuelta, que supongo yo ya saben cómo resolver esto, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un x al cubo más, ¿qué sigue acá? ¿Qué debería poner yo acá? ¿Eso lo saben? ¿Lo alcanzaron a ver o no? ¿Saben qué debería tener ahí, muchachos? ¿8? ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? ¿Por qué debería tener un 8? Argumenten, argumenten. Porque 2 elevado a la 3 es 8. Mm, listo. No. Ok. Entonces, vamos a decir que García ya se equivocó. O sea, García, todo mal con García. No deberían seguir a García, no le hagan caso a García. Todo mal. Pero ¿qué pasa? García, como no se sabe la teoría, no se sabe los pro tips, pero García es un ser pensante. García supo que lo que estaba planteando acá le había quedado mal. Entonces dijo, ah, pucha, vamos a plantear esto de otra forma. Vamos a ver las matemáticas de otra forma. Esta expresión que yo tengo acá, x más 2y elevado al cubo, es lo mismo a tener x más 2y. Bueno, ese paréntesis está un poco chueco. Multiplicado por x más 2y multiplicado por x más 2y. ¿Están de acuerdo conmigo? Simplemente lo estoy viendo desde otra forma. Aún no estoy resolviendo nada. Por 8 elevado a la y a la 3. Ok, no. Entonces, ¿qué pasa? Es de saberse, si lo vieron ayer, ¿sí? Que en la multiplicación de polinomios, binomios, como quieran llamarlo, el orden es así. Yo multiplico un término por todos los del siguiente y así hasta terminar, ¿sí? De esa manera, si yo multiplico esto por esto, a mí me va a quedar algo de este estilo. X por X, X cuadrado, 2Y por X, entonces yo empiezo más 2 veces XY más 2Y por X, otra vez 2 veces XY más 2Y por 2Y, 4Y al cuadrado. Listo. Esto no es muy largo, por así decirlo. ¿Sí? No digamos complicado, digamos que no es muy largo. Al final me va a quedar esto de acá. X al cuadrado más 4 veces XY, es una X, más 4Y al cuadrado, ¿cierto que sí? Listo, pero ¿qué pasa? Como yo necesito esa expresión al cubo, esta de acá la necesito así, o sea, con los tres términos, los tres binomios, a mí me falta multiplicar esto otra vez por un X más 2Y. Entonces imagínense a García haciendo todo eso en el examen de admisión, de por Dios, nunca acaba. Ya cuando García haga eso, ya la persona que supervisa le estará quitando el examen. Y pues no es la idea. Ahí está haciendo productos notables. Sí, algo así, algo así, algo así. Ah, bueno, Sebastián, ¿ya me puedo enviar el taller o no?
Epa, ahora hágame otro favor. Me acabo de acordar. Me lo envié al correo, al institucional, ¿todo bien? Entonces es el triángulo de Pascal. Sí, pero no nos anticipemos. Yo quiero que ustedes tengan algo muy claro. ¿Mi madre? ¿Qué pasa? ¿No tiene institucional? Envíenmelo todavía, no sé así. Bueno, les venía diciendo. Quiero que ustedes intenten no anticiparse a la teoría, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la idea es poder entender las cosas de principio a fin. Entonces, claro, nosotros podemos decir, venga, uso el triángulo de Pascal, pero pues pasan dos cosas. Digamos que en ocasiones lo aplico y no sé cómo, o alguien más lo aplica y yo no sé qué hizo. Entonces el que se pierde soy yo. Por ahora, García no sabe qué es el triángulo de Pascal. García no conoce esa vuelta. Entonces García multiplicó esto así. Lo hizo a la manual. Al final le va a quedar esto. García va a tener un x al cubo más 4 veces x al cuadrado por y, porque x por x es x cuadrado, más 4 veces y al cuadrado por x o x y al cuadrado, como quieran verlo, más 2 veces x al cuadrado por y, más, ustedes dirán que qué fastidioso que este tipo esté haciendo esto punto por punto, pero ya van a ver por qué lo estoy haciendo. Más 8 veces x por y al cuadrado, más mi 8 y al cubo. Listo. Obviamente, cuando yo agrupe términos que son semejantes, pues yo voy a tener otra cosa, ¿no? Voy a cortar un poquito. Pero ¿qué quiero que noten ustedes y por qué estoy haciendo yo esto? Fíjense que cuando yo hablo de un polinomio, en este caso hablando de productos notables, ¿sí? O el simple teorema del binomio, a medida que yo avanzo en una expresión, el exponente de mi x en este caso va disminuyendo, ¿sí? Acá lo tengo al cuadrado, acá lo tengo a la uno y acá no lo tengo, como si lo tuviese a la cero. ¿Por qué razón? Recordemos que x a la cero es igual a uno. ¿Listo? Caso contrario pasa con y. Acá no lo tengo, o sea, como si tuviese ya la cero, acá lo tengo a la uno y por último acá lo tengo a la 2. ¿Qué quiere decir esto? En el teorema del binomio, dado el orden en el que se expresen mis dos expresiones, válgame la redundancia, mis dos términos, yo voy a encontrar que a medida que un término o el exponente de un término desciende, bueno, y vamos a ponerlo así para que se entienda, viene hacia abajo, lo que hace el otro es que se va incrementando, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a terminar de resolver esto. Entonces, 4x al cuadrado por y más 2 veces x al cuadrado por y, o sea, 6 veces x al cuadrado por y, más, ¿qué más tengo yo? Yo tengo 4y al cuadrado por x más 8x al cuadrado, que al final de cuentas son lo mismo. Entonces voy a tener 12 veces xy al cuadrado más el último término, 8 veces y al cubo. Listo. Entonces, fíjense que, claro, como este término de acá no solo es la y, sino que también es el 2, no solo estoy hablando de que aumenta su exponente, no solo aumenta el exponente de mi y, también aumenta el exponente de mi 2. ¿Sí? Listo. Justin, ¿ya me puedo enviar el taller? Pues me avisa cuando me lo envíe, por favor. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a bajar un poquito.
En el teorema del binomio, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de qué pasa con cada coeficiente. Yo encuentro patrones. Quiero que ustedes se acostumbren a ser muy observadores, a analizar mucho los números, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya notamos entonces que el primer patrón, vamos a ponerlo en negro. La primera cosa, la primera cosa que yo debo tener muy presente en el teorema del binomio es la siguiente. Entonces, vamos a un subtítulo. Mentira, no vamos al título. Y vamos a ponerlo grandecito. Entonces, dado el orden de los términos en una expresión, entiendas expresión por polinomio a medida que el exponente del primer término decrece, el del segundo crece. Listo. No es muy complicado entender, lo acabamos de ver. Y si ustedes quieren acordarse por texto, por tips o por datos y características, véanlo así. Ok, ¿cuál es el segundo? Ya hablando de los coeficientes. ¿Qué pasa? El principio o el teorema del binomio, cuando yo multiplico una expresión por sí misma varias veces, yo encuentro que yo voy a estar sumando términos similares, como lo hicimos acá. Todo ello no es casualidad, ¿sí? La cantidad de veces que yo sumo términos similares no es al azar, ¿sí? Eso se da a partir de combinatoria, ¿sí? Pero como nosotros aún no hemos visto combinatoria, entonces aún no vamos a ver cómo sacar eso, ¿sí? De hecho, eso ni siquiera es tan importante en el examen. ¿Qué es importante? Que ustedes vean ese patrón. ¿Qué pasa? El patrón de cómo yo encuentro estos términos obedece la regla del famoso triángulo de Pascal. ¿Listo? Permítanme lo busco que yo lo tengo por acá en diapositivas. Ay, Dios mío. Bueno, no encontramos. Yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes saben qué es el triángulo de Pascal? Levante la mano quien no conoce el triángulo de Pascal. Ah, no, dice algo. Listo. ¿Qué es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal es un triángulo, Bob, que básicamente nos denota, nos muestra a nosotros un patrón de números, ¿sí? Ese patrón sigue la siguiente lógica. Nosotros vamos a encontrar siempre, bueno, no, al inicio. Ese uno es absoluto, o sea, eso siempre está al inicio del triángulo de Pascal. Ya les voy a mostrar por qué más adelante. De ahí en adelante, yo lo que voy a encontrar es unos a los extremos, ¿listo? Siempre voy a encontrar unos a los extremos y en la mitad, ¿qué voy a encontrar yo? Parejas de sus extremos que se están sumando. Es decir, ¿cuáles son sus extremos en este momento? El uno y el uno. Entonces yo en la mitad voy a encontrar la suma de estos dos. Uno más uno, dos. Listo.
¿Cómo sigue ese patrón o cómo decimos nosotros ese patrón de ahí en adelante? Yo tengo unos en los extremos y voy a encontrar sumas de a parejas. Entonces, uno más 2 es 3 y uno más 2, 2 más uno también es 3. Listo. Y así sucesivamente. Unos en los extremos y empiezo a ubicar parejas. Uno más 3 es 4, 3 más 3 es 6 y nuevamente 3 más uno es 4. Listo. Y así nosotros podemos ir hasta el infinito. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo nosotros hacemos que este patrón nos sirva de algo? Notando que este patrón de números es básicamente el cómo yo logro expresar el teorema del binomio. Entonces, si nosotros hablamos de un exponente o de un n vale 3, porque recordemos que la expresión era a más b elevado a la n, cuando yo hablo de n igual a 3 o de grado 3, yo estoy hablando de este nivel de acá. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque lo que hace el triángulo de Pascal es que empieza desde el cero, ¿sí? Desde un exponente cero. Entonces, el uno es cuando yo hablo... Uy, espérame. Entonces, el uno es cuando yo hablo de un exponente uno, ¿sí? El 2 con el 2, el 3 con el 3, y bueno, así sucesivamente, de ahí para abajo. Ustedes siempre van a notar que en este patrón, el valor que le sigue al uno que está en el extremo va a ser el que corresponda al grado del que estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque sencillamente es al grado del que estaba hablando sumarle un uno. Es un poco confuso, pero solo quédense con que de esta manera ustedes pueden identificar de qué grado nosotros estamos hablando. ¿De qué me sirve eso? Ya les voy a mostrar en el taller que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros acá estábamos hablando de un n grado 3, ¿sí? Y lo habíamos encontrado de esta manera. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos un x más 2y elevado al cubo. Listo. Cuando nosotros desglosamos eso, nosotros dijimos, venga, ¿yo qué voy a acabar teniendo? Voy a acabar teniendo un x al cubo más 6 veces x al cuadrado por y. Recuerden que ya deberíamos conocer cómo es el patrón de mis expresiones, ¿sí? Respecto a sus exponentes, más 12 veces x y al cuadrado, más 8 veces y al cubo. Listo. Si nosotros ubicamos estos valores de acá, estos coeficientes de acá, y los asociamos con mi expresión de acá, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El uno va a ser el coeficiente que está acompañando a mi primer término al cubo. El otro uno, el otro extremo, va a ser el coeficiente que está acompañando a mi otro término al cubo. Pero fíjense en algo. Este 8 que está acompañando al y al cubo hace parte de mi término en general, ¿sí? Porque el término no es solo la y. Mi término es 2 veces y. Es todo completo. Por eso les dije que también tuviésemos presente el exponente del 2. Todo esto es un solo término, ¿sí? Claro, el coeficiente del y al cubo es el 8.
¿sí? Y es algo confuso lo que les estoy diciendo, pero el coeficiente del término en su conjunto es el 1. Listo. Lo mismo pasa con estos de acá. Nosotros los vamos a asociar con el 3. Si nosotros cogemos el 3 de acá, nosotros decimos que el 3 viene siendo el coeficiente de la conjunción de mis términos, ¿sí? Si nosotros dividimos este 6x al cuadrado, bueno, 6x al cuadrado y, si lo dividimos en 3, nosotros vamos a tener 2 veces x al cuadrado por y. ¿Qué estoy teniendo yo acá? Básicamente yo estoy obedeciendo el patrón que les había comentado anteriormente. Yo voy a encontrar que mi primer término disminuye en un grado, mientras que el segundo término aumenta en un grado. Pero, ¿por qué razón? Recordemos que inicialmente yo acá tenía que este término de acá no está. Sí, acá no aparece. Que es lo mismo que decir que si yo tuviese 2y elevado a la cero. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Hay preguntas hasta el momento? Suponiendo que no, entonces sería lógico pensar que yo acá lo encuentre por primera vez. Yo tengo el 2y por primera vez, como si yo tuviese 2y elevado a la 1, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esto de acá. Si yo cojo el 12x al cuadrado y lo divido en 3, es decir, le quito el coeficiente que me dice el teorema del binomio que debería tener, yo voy a encontrar un 4x y al cuadrado. O si quieren verlo de otra forma, yo lo que voy a tener es 4y al cuadrado multiplicado por x. Yo estoy obedeciendo el patrón que les dije anteriormente. Entonces mi x vuelve a disminuir un grado, ya la tenemos de grado 1, mientras que el 2y ya lo tenemos de grado 2. Porque si yo tengo el 2y y yo lo elevo al cuadrado, pues yo voy a acabar teniendo este 4y al cuadrado que está acá. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, muchachos, con esta lógica, yo tengo inicialmente el binomio x más 2y al cubo y a mí me dicen, encuentre qué coeficiente está acompañando a mi y al cuadrado, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo? Si nosotros recordamos entonces que mi primer término de todo el polinomio que yo tengo acá no es tener el 2y a la 1, sino tener el 2y a la 0, en realidad, para encontrarlo en cuanto a posiciones, yo estoy hablando de que se encuentra una posición más allá del exponente que me están pidiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende eso? Porque estamos iniciando desde el cero, entonces se corre una posición. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si a mí me dicen, ubíqueme entonces qué coeficiente está acompañando a mi y al cuadrado, pues yo me voy a la tercera posición y yo digo, listo, la tercera posición de este triángulo de Pascal, cuando yo hablo de este binomio elevado a la 3, el número que yo necesito buscar es el 3, es este de acá, listo, el segundo 3. Y yo debo tener presente también que como yo estoy hablando de mi y elevada al cuadrado, pues yo también debo tener este 2 elevado al cuadrado. Y si yo cojo el 3 y lo multiplico por el 2 elevado al cuadrado, ¿yo qué voy a tener, muchachos? Esto de acá. Ese es el coeficiente que está acompañando a mi y cuadrado. Claro, también tengo la x, ¿sí?
Pero cuando yo hablo de coeficientes, entonces estoy hablando de número. ¿Quedó claro? Listo. Entonces les voy a poner un pequeño ejercicio, ¿les parece? Ok, bueno, una última cosita antes de ponerles ese ejercicio. Fíjense en algo. Es un patrón un poco raro, pero es muy curioso. Fíjense, muchachos, que mientras que acá yo tengo que mi segundo término es de grado 2, el primero es de grado 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo aquí tengo la x a la 1. Si yo sumo sus dos exponentes, ¿yo qué voy a tener? El total que tengo acá. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, Jesús, tengo a más b elevado a la 5. ¿Sí? Listo, tengo a más b elevado a la 5. Entonces yo voy a tener, bueno, no mentiras, a la 5 es mucho. Digamos que lo tengo a la 4. Yo lo tengo a la 4. Yo voy a tener a la 4 más 4 veces, porque recordemos que yo les había dicho que después del 1 yo voy a tener un coeficiente que me dice a mí de qué grado estoy hablando y ni siquiera tuve que retomar a mirar el triángulo de Pascal. Voy a tener 4 veces a la 3 porque disminuye 1, b a la 1. Sí, ya aparece por primera vez. Si yo sumo estos dos exponentes, ¿yo qué voy a tener? Un 4. Si yo, por ejemplo, acá que yo tenía un b a la 0, b a la 0 por a la 4. Si yo sumo sus dos exponentes, también voy a tener un 4. Y si yo sigo y digo, tengo 6 veces a al cuadrado por b al cuadrado, y yo sumo sus exponentes, también voy a tener un 4. ¿Listo? Entonces, por ese binomio, triángulo de Pascal. Esto tiene una explicación muy aritmética, si quieren verlo de esa forma, que se basa en el concepto de sumatoria y principio de combinación, pero no lo vamos a ver porque al examen de admisión no le importa eso. Entonces, les voy a poner un pequeño ejercicio. Sin ver el triángulo de Pascal, ¿sí? De preferencia no lo hagan. Si no se lo aprendieron, intenten acordarse de los patrones y los tips que les di. Quiero que me digan del binomio, uy, no sé, no sé nada, del binomio 3x al cuadrado más y. Si yo lo quiero elevar a la 4, quiero que me digan cuál es el tercer término. Entonces, hallar tercer término. ¿Listo? Y les voy a dar 2 minutos. De preferencia, no hagan el triángulo de Pascal. Si tienen preguntas, no pregunten. Pregunten después de que se les acabe el tiempo. A partir de ya.
Listo, ¿cómo les fue? ¿Pudieron o no? Levante la mano quien no pudo hacer esa vuelta. Uy, 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 tenso. Bueno, asumiendo que todos los demás sí hayan podido hacerlo, entonces, se les voy a dejar más fácil, ¿listo? Les voy a dar opciones de respuesta. ¿Por qué razón? Porque yo soy fiel creyente de que una herramienta que a nosotros nos sirve mucho y que es un pro en los exámenes em, de este tipo, como lo es el examen de la nacional, es que nosotros tenemos opciones de respuesta. Y siempre, muchachos, yo voy a encontrar patrones que se repiten. Entonces, les voy a decir, no sé, que la A va a ser 12 x al cuadrado y al cuadrado. Les voy a decir que la B va a ser, hmm, pongamos 9x al cuadrado y a la 4. La C va a ser, mm, en la C les voy a poner 9x al cuadrado. No, mentira, no. Vamos a poner acá 9x a la 4. Vamos a poner que la C es 9x a la 4 y al cuadrado. Y la D va a ser 12x a la 4 y al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Mm, usualmente, sí, no es algo absoluto, pero usualmente pasa que siempre tienden a haber dos opciones de respuesta que están un poco muy, o sea, en verdad, que están muy relacionadas entre sí, porque obedecen patrones, ¿sí? La mejor forma de encontrar esos patrones, dado que esos patrones ustedes los van a encontrar en todos los componentes, pero especialmente en matemáticas, porque al tratarse de números y expresiones son muy fáciles de notar, entonces uno tiende a confundirse, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo fuese una persona que estaba presentando el examen de admisión y yo no me sé todas esas cosas que les enseñé ahorita para resolver esto, yo simplemente iría de lo más sencillo. ¿Qué les dije yo? Yo les dije hallar el tercer término. Si nosotros recordamos, en el orden en el que yo presentaba, por ejemplo, los términos de ahorita, acá en el triángulo de Pascal, yo les decía a ustedes que en el primer término yo no iba a encontrar este de acá, ¿sí? El segundo término de mi binomio inicial, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me ubique en el tercer término, yo encontraré que mi y en este caso va a tener
como exponente no un 3 sino un 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, que yo de alguna forma, no me importa el resto de momento, pero lo primero que yo puedo intentar descartar o identificar es que yo voy a tener un y al cuadrado. Al tener un y al cuadrado, yo puedo descartar todas las opciones que no lo tengan, ¿sí? Entonces, vamos a descartar las opciones que no tengan un y al cuadrado. La opción B no tiene un y al cuadrado y la opción D no tiene un y al cuadrado. Y fíjense que yo ni siquiera sé qué coeficiente va a tener esta vuelta. Simplemente pude descartar. Y yo les digo mucho a ustedes que es mucho más fácil que un pinochazo a mí me quede entre dos opciones, en caso tal de que nunca pueda llegar a la respuesta, contrario a que me quede en cuatro opciones, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo segundo que yo puedo notar? Yo decía, venga, fíjense en otra cosa. Como yo estaba diciendo que la suma de mis dos exponentes, ¿sí? Los dos exponentes que yo voy a tener en un solo término, siempre me van a dar el exponente máximo, el grado máximo. ¿Están de acuerdo conmigo en pensar que lo que sea que yo tenga acá va a ser algo de grado 2? ¿Cierto que sí? Es decir, va a ser esto al cuadrado, ¿cierto que sí? Listo. Entonces, en este caso es sencillo porque yo tengo como un exponente un 2, pero en algunos casos no sé. Yo podría tener como exponente un 3 cuartos. Nada me impide a mí tener como exponente un 3 cuartos, ¿sí? En este caso, pues yo simplemente lo que hago es elevar este término al cuadrado. Pero con únicamente decir que yo sé que al elevar el 3 al cuadrado voy a tener un 9, yo sé que el coeficiente que va a acompañar a toda mi expresión va a ser un 9. Y fíjense en algo, yo tengo la ventaja de que este coeficiente y este coeficiente son distintos, ¿sí? Entonces yo ya sé que la respuesta correcta es la C. ¿Qué pasaría, por ejemplo, muchachos, si yo tuviese no un 12, sino otro 9? Pues yo ya me vería en la necesidad de operar también el x al cuadrado. Entonces recordemos que si yo tengo un x al cuadrado y lo elevo al cuadrado, voy a tener un x a la 4, porque 2 por 2 es 4. ¿Listo? Justificando nuevamente la opción C. ¿Quedó claro? Listo. Con esa lógica, les voy a poner otro ejercicio similar. Y una vez eso, vamos a pasar a ver un poco de cuadráticas. Entonces, para este no les voy a poner opciones de respuesta, ya les ayudé mucho. Hallen el cuarto término de esta expresión. Mm, a ver. 4x más 3y al cuadrado. Todo elevado a la, elevémoslo a la 4. Listo. De acá saquen el cuarto término. Les voy a dar otros 2 minutitos a partir de ya.
Oye, tarde que trató toda la clase, pero no acabamos de sumar 4. Hola, Sara. Ah, bueno, para la pregunta que estaba haciendo ahorita, Bridget, me perdona si lo estoy pronunciando mal. Lo que pasaba acá, uy, lo que pasaba acá es que fíjate que los exponentes que deben sumar 4 son los de los términos, ¿sí? Todo el término me incluía a mí un x cuadrado, por eso yo voy a duplicarlo acá, ¿sí? Tengan presente eso, que les puede salir como, los puede confundir un poco, ¿sí? Pero yo me baso en decir que la sumatoria me debe dar 4 o pues me debe dar el grado máximo, no para decirles que siempre voy a tener entonces acá un 2, sino para poder saber que si yo acá tengo un 2 el siguiente término yo lo tengo que elevar al cuadrado también. O que si yo acá tuviese un 3 otro término estaría elevado a la uno, ¿listo? Pero yo puedo tener términos así. Y debido a que yo tengo acá un 2 pues claro, voy a tener acá un 4 y no un 2 como debería. ¿Quedó claro? Listo. El tiempo está corriendo, ¿no? Entonces, pues les vuelvo a mostrar el ejercicio. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron o no? Levanten la mano quien no pudo. No pudo. Listo. Entonces, vamos a resolver esta vuelta. ¿Qué pasa? Yo tengo dos opciones, muchachos. Yo puedo iniciar por acá o puedo iniciar por acá, ¿sí? Es decir, yo puedo guiarme con alguno de estos dos términos. Realmente lo que yo les aconsejo para este tipo de casos es siempre guiarse con el segundo. ¿Por qué razón con el segundo? Porque fíjense lo que yo les dije textualmente. Yo les había dicho que dado el orden de los términos, entonces a medida que uno descendía, el otro crecía o pues ascendía, ¿sí? De esa manera yo también les dije que si yo estoy hablando de un cuarto término, el exponente que yo voy a encontrar de este término por sí solo, ¿cuál va a ser? Va a ser uno menos. O sea que todo esto lo voy a tener que elevar a la 3. Siempre pueden guiarse de esa manera. Y al saber que yo voy a tener esto a la 3 pues yo sé que yo esto lo debo tener a la uno y ya me salió. Ya tengo la respuesta. Entonces, si nosotros empezamos con eso, vamos a decir que yo necesito tener un 3y al cuadrado elevado a la 3 y yo por otro lado tengo un 4x elevado a la uno. Y cuando yo resuelva esto, pues yo ya voy a tener la respuesta, ¿cierto? Entonces, 4x a la uno, pues simplemente voy a tener 4x multiplicado por 3 al cubo, 27, y y al cuadrado elevado al cubo, simplemente y a la 6. Entonces, muchachos, al yo multiplicar esto con esto,
yo voy a tener finalmente 108x por y a la 6. ¿Quedó claro? Listo, perfecto. Entonces, mm, les podría poner más ejercicios, pero voy a intentar darles rápido cuadráticas para poder resolver entre todos un par de preguntitas del taller que tengo por ahí. Entonces, vamos a hacer una línea y vamos a pasar a hablar de ecuaciones cuadráticas. Muchachos, ¿alguien sabe o alguien que me diga cómo identifico yo una ecuación cuadrática? O sea, cómo yo sé que una expresión es una ecuación cuadrática. Está elevado al cuadrado, pero ¿qué está elevado al cuadrado exactamente? La x, listo. Yo tengo la x elevado al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más tengo yo? O sea, yo tengo la x elevado al cuadrado y ¿qué más tengo? O sea, x, tener x al cuadrado ya es tener una ecuación cuadrática. Listo. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, tengo algo de este estilo, no sé. X al cuadrado más 3x más 5 igual a 1, por ejemplo. O si yo tengo x al cuadrado menos 16 y eso igual a 0, ¿sí? Entonces, una ecuación cuadrática, básicamente, es una ecuación, obviamente, que presenta una variable cuyo máximo exponente es el 2. ¿Listo? No importa si de ahí en adelante yo tengo mi variable a término uno, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que una ecuación yo la voy a caracterizar o voy a caracterizar su tipo según el máximo exponente que yo presente. Listo, muchachos. De esa manera, yo voy a encontrar que una ecuación cuadrática siempre, 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 siempre va a estar compuesta de tres términos. ¿Sí? Acá, por muy raro que parezca, también hay tres términos. Ya les voy a mostrar. Y se da de la siguiente manera, se denota de la siguiente manera. Como ax cuadrado más bx más c. Ojo, ojo con esto. Cuando toda mi ecuación, vamos a ver esto. Bueno, cuando toda mi ecuación está igualada a cero. Listo. Por ejemplo, muchachos, sabiendo entonces que, ojo, la variable acá de la que estamos hablando es la x, ¿no? Entonces, la A y la B, y en este caso también la C, no son variables, ¿sí?
simplemente es la representación de un número. En este caso, por ejemplo, yo acá puedo decir que el número que acompaña a mi x, o sea, lo que vendría siendo b, es 3. El número que acompaña a mi x cuadrado, o sea, lo que vendría siendo mi a, es 1. Yo puedo decir que mi c, ¿qué es? ¿Mi c es 5 o qué es? ¿Qué tengo ahí yo como c? ¿Qué dicen ustedes? 5. En esa ecuación que yo tengo ahí de x al cuadrado más 3x más 5 igual a 1, ¿ahí cuánto vale c? ¿Se vale 5? ¿5? ¿5? Argumenten, ¿por qué vale 5? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? Toca que argumenten. Porque pasamos el uno a restar. Listo, exacto. Pasamos el uno a restar. ¿Por qué razón? Porque yo les acabo de decir que la estructura o esa notación que yo tengo para mi ecuación cuadrática es cuando yo la estoy igualando a cero. ¿Qué quiere decir? Que al otro lado yo debo estrictamente tener un cero. De esa manera yo tengo que pasar el uno a restar. Cuando yo lo paso a restar, yo acabo teniendo un 4. Listo. Entonces, muchachos, uy, nos va a tocar migrar, porque se me está acabando acá el tema de las líneas. Mm, permítame un momento, les voy a mostrar otro. ¿Se ve pequeño? ¿Se ve pequeño? Uy, no me digan eso. Shit. Si por ejemplo yo les pongo, no sé, un 2, ¿se ve muy pequeño? ¿No? Sí, no, sí, no. Voy a suponer que no. Sí, voy a intentar hacer así. Y ya, si mejor dicho es mucho problema, me avisan y... Uy, no sé, me va a tocar grabarles un video por el computador, como que se me murió. Entonces, estábamos hablando de la forma básica o de la notación en la que yo puedo encontrar una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces yo digo que de forma idónea, yo voy a tener que toda mi ecuación cuadrática va a ser igual a cero. Yo les había dicho también que yo tenía, por ejemplo, hablemos de un término del tipo x al cuadrado menos 16 igual a cero. Eso también es una ecuación cuadrática, ¿sí? Siempre y cuando yo encuentre, pues obviamente que se trata de una ecuación, y que encuentre mi x cuadrado, se trata de una ecuación cuadrática. ¿Qué excepción o qué condición tiene esta condición respecto a la forma básica? Que en este caso yo no encuentro el término bx. De esa manera yo asumo, ¿sí? Y yo tomo que en este caso b es igual a cero. ¿Listo, muchachos? Entonces, si yo tengo x al cuadrado menos 16 igual a cero, es como si yo tuviera x al cuadrado más cero veces x, ¿sí? Porque no lo encuentro, realmente no está. Entonces, x al cuadrado menos 16 igual a cero. Si nosotros lo queremos resolver, nosotros vamos a decir, listo, x al cuadrado igual a 16, yo puedo sacar raíz de ambos lados y yo voy a encontrar que para este caso yo tengo dos soluciones para una ecuación cuadrática. Yo empiezo a tener no una, sino dos soluciones que satisfacen mi sistema. La primera voy a tener un 4 positivo y la segunda va a ser un 4 negativo. ¿Hasta ahí van bien?
¿Por qué la raíz cuadrada? Porque para yo poder despejar el x cuadrado que tenía, x cuadrado igual a 16, yo tuve que sacar raíz, hacer su operación opuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo puedo empezar a hablar de casos de factorización para resolver mis ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Por ejemplo, si yo no tuviese x al cuadrado menos 16, sino que tuviese x al cuadrado menos 16x igual a cero, fíjense en lo siguiente, de alguna forma que yo aún no sé, todo esto me tiene que dar cero. ¿Sí? Ese es como lo lógico, es el pensamiento que debemos seguir. Bueno, acá me comí la x. X al cuadrado menos 16x igual a cero. Ese es el pensamiento que yo debo seguir, ¿cierto? Que todo eso de alguna forma me tiene que dar cero. Listo. Si yo intento factorizar esto, yo lo que voy a encontrar es que por factor común, es decir, por términos en común, yo puedo hablar de que tengo presencia de x a ambos lados, en el x cuadrado y en el menos 16x. Entonces, yo saco factor común y digo que esto me va a quedar x menos 16. Y todo esto es igual a cero. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, perfecto. El 4 ahorita salía de que la raíz de 16 es 4. Listo. Entonces, de esta manera, fíjense que yo acá tengo una multiplicación. ¿Sí? En una multiplicación de este tipo yo tengo dos cosas. O este x de acá me da cero, o esta operación de acá me da cero. ¿Sí? Entonces, como yo tengo dos posibles soluciones, yo voy a tener dos posibles casos. El caso en el que X o esta parte de acá me da cero, pues yo digo que ya tengo la primera solución. Primera solución, X es igual a cero. La segunda solución es que X menos 16 es igual a cero, ¿cierto? De esa manera yo digo que X es igual a 16 y ya encontré la segunda solución. X2 es 16. Ojo, esto de acá, este pequeño 2 y este pequeño uno no son el exponente. Recuerden que el exponente va arriba, ¿sí? Eso es lo que me indica, esto es un índice. Hagan de cuenta que es un enumerador. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algo del tipo, mm, si tengo algo del tipo, a ver, parece que el factor común en este caso no, ¿qué? No sé si es nada del 16, tipo sacarle el máximo condición. No, porque fíjate que en este caso, o sea, sacar factor común de esa manera con el 16 sería si yo a la X pudiese hacerle algo más. Si la X viniese acompañada de, no sé, fuese un 2X cuadrado. Si ahí podría sacar factor común en ambos lados con el 2. Si no solo con el X, sino con el 2. Ejemplo, si yo tengo acá un mm, 3X cuadrado menos 12X, cuando yo saque factor común, obviamente esto es igual a cero. Cuando yo saque factor común, yo lo que voy a encontrar es que esto es múltiplo de 3 y esto es múltiplo de 3, ¿sí? El 3 es múltiplo de 3 y el 2 es múltiplo de 3. Entonces, de la misma manera, el x al cuadrado es múltiplo de x y el x es múltiplo de x, por raro que suene. Entonces voy a tener como factor común un 3x, tengo acá un x y acá un menos 4, ¿sí? Porque si yo al 12 lo divido en 3 tengo 4. Listo. Si yo sigo diciendo que esto es igual a cero, yo tengo un caso en el que
3x es igual a cero. 3x igual a cero. Eso me sigue diciendo a mí que x es cero. Uy. Y como me sigue diciendo a mí que x es cero, pues la primera solución es que x igual a cero. Y tengo un segundo caso en el que x menos 4 es igual a cero. ¿Sí? La segunda solución es que x es igual a 4. Que pasamos de 4 al otro lado, ¿no? Fíjense que en ese escenario yo pude hacer algo con el coeficiente que acompañaba a mis x. En otro caso, en el que no compartan nada, como en el del x al cuadrado menos 16, pues simplemente no puede hacer nada. ¿Quedó claro? Listo, perfecto. Entonces recuerden que sacar factor común también lo pueden ver como un sinónimo de simplificar, ¿sí? Es algo similar. Cuando yo hablo de números, obviamente. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, venga, sáquenme o hablemos de algo de este tipo. A ver, si yo les digo que tengo x al cuadrado más 2x más 1 igual a cero. ¿Ustedes acá pueden sacar un factor común? Yo acá tengo a la x como factor común. ¿Qué dicen? ¿No? No es cierto, yo ahí no tengo a la x como factor común. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo soy muy conocedor del tema, yo puedo identificar rápidamente que esto se trata de un binomio al cuadrado. ¿Cómo es un binomio al cuadrado? Recordemos, el a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Y este x al cuadrado más 2x más 1 es lo mismo a si yo dijese x más 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Cuando yo resuelva esto, pues voy a tener lo que tengo acá abajo. Si yo digo x más 1 elevado al cuadrado y digo que todo eso es igual a cero, sencillamente, muchachos, yo puedo entonces decir lo siguiente. En una multiplicación de este tipo, que es lo mismo de lo que estoy hablando, yo tengo o que x más 1 es igual a cero o que x más 1 es igual a cero. Fíjense que tengo lo mismo, ¿sí? Porque simplemente lo eleva al cuadrado. Entonces, como yo digo, x más 1 igual a cero, yo paso a decir sencillamente que x es igual a menos uno. Yo les pregunto a ustedes, ¿tengo alguna otra solución? ¿No es cierto? No, no tengo más soluciones. Esa es mi solución. Listo. Vamos a intentar factorizar un poquito. Vamos a ver casos de factorización antes de pasar con el método que es como más tradicional para resolver cuadráticas, que es la fórmula cuadrática. Y qué fórmula tan fea, la verdad. Entonces, vamos a ponerles... mm, vamos a ponerles algo de este tipo. 3 veces x cuadrado más 5x más 4. Esto es igual a cero. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo esto lo puedo factorizar o lo puedo ver de otra forma? Sí. Ah, bueno, perdón.
pongámoslo así. 3x cuadrado más 8x más 4. Yo esto lo puedo factorizar. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí lo puedo factorizar? ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿Y cómo me quedaría factorizado? 3x al cuadrado más 8x más 4. Yo puedo decir, bueno, vamos a partir de un principio. La descomposición de el binomio al cuadrado, o sea, cuando yo ya lo tengo así, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Si yo lo descompongo, factorizo, como quieran verlo, yo tengo a más b y a más b, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Un método o una forma de yo factorizar es pensar lo siguiente. Fíjense que, como yo les venía diciendo hace rato, en escenarios de este tipo, entendamos este tipo como exponente grado 2, yo siempre encontraba, cuando les hablé del triángulo de Pascal, en los extremos el exponente máximo. En este caso tengo el 2, ¿cierto? Es decir, a al cuadrado y b al cuadrado. Listo, eso lo entiendo. Cuando yo lo factorizo, yo también entiendo que yo estoy sacando dos términos que multiplicados me pueden dar a al cuadrado, ¿sí? De la misma manera, yo al otro extremo estoy sacando dos términos que multiplicados me dan b al cuadrado. Y de forma un poco extraña, yo estoy diciendo que si yo multiplico este con este con este y lo sumo, yo estoy encontrando el término de la mitad. ¿Por qué razón se hacen en diagonal? Porque cuando yo pongo el a más b y el a más b y yo lo resuelvo, listo, me sale el primero, me sale el al cuadrado. Para el segundo, ya resolví este con este. Para el segundo me sale el primer a con el segundo b, ¿sí? Entonces yo ya tengo a por b. Listo. Para el otro, yo tengo el primer b con el segundo a, más otra vez a por b. De esa manera yo estoy diciendo que tengo los opuestos, ¿sí? Que tengo una multiplicación en diagonal, si yo quiero verlo de esta forma. De preferencia, véanlo de esta forma, porque a mí me permite descomponer y entender de forma más sencilla el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? O bueno, el binomio al cuadrado, pues. ¿Quedó claro? Listo. De esa manera, muchachos, yo debo entender algo. Nosotros debemos entender algo. El hecho de que yo acá tenga que a por a se multipliquen para dar a al cuadrado, no significa que yo en todos los casos tenga los dos términos iguales, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un 2 al cuadrado y yo ignoro todo lo demás, vamos a ignorar todo lo demás por un momento, yo les voy a decir que ya no puedo tener simplemente a por a, ¿sí? En alguno de los dos yo debo tener un 2, ¿sí? Y en el otro un uno. O puedo tener otras cosas, pero también tengo que enfocarme en el coeficiente, ¿listo? Entonces, ¿yo qué les quiero decir con esto? Que bajo esa lógica, yo puedo factorizar esta expresión de acá, ¿sí? Con el mismo principio con el que operé el trinomio cuadrado perfecto.
Solo que la diferencia es que esto ya no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sigue siendo un trinomio. ¿Qué pasa? Entonces, para términos como el 3x cuadrado, yo tengo dos opciones. O cuando yo lo descompongo, yo lo voy a descomponer en dos cosas. En un x y en un 3x. No tengo más. ¿Sí? De preferencia siempre operen con números enteros. Porque si pueden operar con decimales, con raíces, pues ya no tiene chiste este caso de factorización. En el otro extremo, yo necesito dos cosas que multiplicadas entre sí me den 4. Y yo tengo dos escenarios. Yo lo puedo hallar a partir de un 4 por uno y lo puedo hallar a partir de un 2 por 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Listo, perfecto. Entonces, muchachos, básicamente, esto ya va mucho del tanteo. Por ejemplo, si yo pongo acá un 2 y yo pongo acá un 2, o bueno, no. Si yo pongo acá el uno y yo pongo acá el 4, yo lo que le estoy diciendo, obviamente esto es con más, yo lo que estoy diciendo es, venga, yo factorizo esto de tal manera que al operar esto, este por este, que me da x, y al operar este por este, que me da 12x, x más 12x, yo debo encontrar este de acá, ¿sí? Eso debe ser igual a este de acá. Como no es igual, yo puedo hacer lo siguiente, puedo invertirlo. Vamos a poner entonces el uno acá y vamos a poner el 4 acá, ¿sí? Entonces, 4 por x, pues 4x, más 3 por uno, pues 3, en este caso 3x. Yo noto que tampoco sigue siendo igual a esto de acá, no lo es. Entonces yo me tengo que ir al segundo escenario, ¿sí? El segundo escenario es el 2 por 2. Yo tengo entonces 2 por x, que me va a dar 2x, más 3x por 2, que me da 6x. Y yo logré encontrar el número que necesitaba acá. ¿Listo? Al principio es un poco enredador, ¿sí? Porque entre más grande sea el número, por ejemplo, este de acá, el 4, o entre más complejo sea, yo tengo más opciones de multiplicaciones, ¿sí? Sin embargo, con la práctica, les recomiendo practicar mucho este caso porque este es como una alternativa a lo que vamos a ver ahorita. Con la práctica yo puedo encontrar las cosas de manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, si definitivamente, porque hay casos en los que ustedes no van a poder encontrar esto, por ejemplo, vamos a hablar de que yo tengo acá un 5. Ya sabemos nosotros que no hay forma en la que yo pueda ahí tener un 5, porque ya intentamos todos los casos posibles cuando multiplicábamos estos por estos, ¿cierto? Entonces yo tengo que recurrir a la teoría, a algo un poco más teórico. Un descansito. No, hace como 15 minutos que pasé el celular, les di descanso, igual ya vamos a acabar. ¿Cuál descansito ni que 8 cuartos? Yo tengo un trabajo que entregar apenas salga de acá. ¿Quieren descanso? ¿Que termine? No, voy a terminar esto, voy a terminar esto. Listo. Entonces de acá, uy, aprovechando que Sara está acá, si pasa algo, enciende el micrófono, por favor, porque como estoy en el celular, me toca devolverme la llamada. Entonces, en este escenario, muchachos, yo tengo que recurrir a la vieja confiable. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. ¿Qué es esto, muchachos? Esto es una fórmula para yo hallar x. ¿Sí? La verdad, yo considero esto un dolor de cabeza.
y ustedes no me lo preguntan, pero esta vuelta es un poco graciosa de demostrar, porque esta ecuación de acá nace a partir de esta expresión, de la x cuadrado más bx más c igual a cero. Cuando yo opero todo esto e intento dejar mi x sola, yo llego a esto de acá, ¿sí? Es algo que siempre se cumple en ecuaciones cuadráticas. Listo. ¿Qué pasa? Fíjense en algo. ¿Cómo justifico yo que yo normalmente tengo dos soluciones para mi x en las ecuaciones de este tipo? Porque yo acá tengo más menos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un escenario en el que yo esto lo sumo con esto y tengo un escenario en el que yo esto lo resto con esto, ¿sí? Entonces, simplemente en esta formulita lo que yo tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que en este caso yo voy a tener que el número que está acompañando a mi x cuadrado, o sea, mi a, va a ser 3, mi b va a ser 5 y mi c va a ser 4. Entonces yo voy a tener, si empiezo a reemplazar, voy a encontrar un menos 5 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos 4 veces mi 3 por mi 4 dividido en 2 veces mi 3. Y yo ya logré reemplazar, ¿sí? Entonces esto es sencilla aritmética. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Fíjense en algo que es muy importante. Vamos a tener tres escenarios, ¿sí? De esta ecuación, bueno, y esto ya no es una ecuación, de esta solución, de operar esto de forma aritmética, yo tengo tres escenarios. Escenario uno, todo sale bien. Si todo sale bien, yo voy a tener un más menos. ¿Qué significa? Eso significa, bueno, ahorramos esto. Si yo tengo más menos, significa que yo tengo dos soluciones. Entonces voy a hablar de dos soluciones. Escenario número dos. Si esta raíz de alguna forma desaparece, que ahorita vamos a ver cómo logra desaparecer, si eso desaparece, muchachos, fíjense que yo ya no tengo nada con que sumar o restar al menos 5. Entonces yo simplemente voy a tener arriba un menos 5. Es decir, que yo voy a tener acá uy, una solución. Y el escenario más peculiar es un escenario en el que esta raíz de alguna forma me da un valor negativo. Escenario número 3. Si eso me da un número negativo, pues recuerden que yo no puedo tener la raíz de algo negativo, ¿sí? Eso es un número imaginario. Y si yo estoy hablando de números imaginarios, automáticamente estoy diciendo que esa ecuación no existen los números reales, porque los números reales pues no son reales, son imaginarios. Entonces, no hay solución. ¿Listo? A esta raíz, a todo lo que yo tengo dentro de esta raíz, los matemáticos eligieron ponerle un nombre. Eso se llama la discriminante. Todo lo que yo tengo acá. Entonces, raíz de b al cuadrado menos 4a por c, todo eso es la discriminante. ¿Sí? Listo. O sencillamente, si yo digo b al cuadrado menos 4a por c, porque de esa manera yo logro decir cuántas soluciones tengo para mi ecuación. Si tengo dos, si tengo una o si definitivamente no tengo. ¿Quedó claro, muchachos?
¿Listo? Entonces, fíjense en esto. Yo acá tengo 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 3 12 por 4 48. Listo. No sé cuánto me da esto, pero yo ya sé que no es un número positivo. Como no es un número positivo y tampoco es cero, pues yo sencillamente digo que esta ecuación de acá no tiene soluciones en los números reales. ¿Listo? Entonces, si sí la tuviera, vamos a suponer que todo eso que está ahí, que b al cuadrado menos 4ac, vamos a decir que nos dio, em, supongamos que nos dio 4. Por alguna razón nos dio 4. Vamos a ignorar por qué. Entonces yo voy a tener en mi planteamiento menos 5 más menos la raíz de 4 sobre 2 veces a. Recuerden que a valía 3. Listo. De acá es de donde salen entonces las dos posibles soluciones a mi x. Voy a tener un escenario en donde yo tenga que x1 va a ser igual a menos 5 más la raíz de 4 es 2 dividido en 2 por 3, que es 6. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que x1 va a ser igual a menos 5 más 2, que es menos 3 dividido en 6, o sea, menos un medio. Listo. Escenario número 2. Yo no sumo eso, sino que lo resto. Es decir, yo tengo un menos 5 menos 2 dividido en 6. Entonces, mi x2 va a ser igual a menos 5 menos 2, que es menos 7, dividido en 6. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? Ahora bien, yo creo que alcanzo a dárselos antes de terminar, para ya no descansar, sino que irnos. Y es que en el examen de admisión, a ustedes en ocasiones no les van a pedir que encuentren las soluciones de las X, ni que encuentren cuántas soluciones son. Una pregunta que en algún tiempo se repitió mucho era: determine la suma de mis soluciones, ¿sí? Determine cuánto vale x1 más x2. O determine cuánto vale x1 por x2, ¿sí? De ahí nacen un par de formulitas. Entonces, si yo tuviese, muchachos, esta parte de acá, yo quiero que nos devolvamos un momentico a mi fórmula, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo en pensar en que si yo tengo la suma de mis x, básicamente lo que yo quiero encontrar es esto de acá? Fíjense. Menos b más la raíz de, bueno, lo demás ya lo sabemos, sobre 2a. Todo esto más mi segunda solución, que es el caso en el que yo tengo menos b menos la raíz de todo lo que sabemos sobre 2a. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Sí o no? Listo. En ese escenario, si yo opero eso que tengo ahí y yo recuerdo cómo operar fracciones, fíjense en algo, el denominador no cambia, ¿sí?
Entonces, como el denominador no cambia, sencillamente voy a sumar lo que está arriba. Entonces yo les pregunto, si yo sumo lo que está arriba, ¿yo qué voy a tener al final? ¿Qué dicen? ¿Ven la pantalla en blanco? ¿En serio? Uy, ahora sí ya sé. Bueno, voy a suponer que ya sé. Si algo me grita. Entonces, estábamos diciendo, como yo tengo los mismos denominadores, simplemente sumo lo de arriba. Voy a tener menos b más la raíz de todo eso, más, vamos a anotarlo, menos b más la raíz de todo eso, entre paréntesis, ponemos más, otra vez menos b, pero en este caso yo tengo menos la raíz de todo eso. Y cuando yo lo sume, pues sencillamente voy a tener menos b más menos b, menos 2 veces b, y la raíz de todo eso, menos la raíz de todo eso, pues sencillamente se cancela. Arriba que me queda, menos b. Bueno, menos 2 veces b. ¿Listo? Entonces, la ecuación, fórmula o como quieran llamarla, para determinar la suma de mis x va a ser menos 2 veces b sobre 2a. Y si yo la simplifico, o sea, yo me saco esto de acá, yo voy a tener al final que mi fórmula es menos b sobre a. ¿Listo? Y yo ya no tengo que hallar las soluciones por factorización ni por nada. Sencillamente con identificar b y a en mi ecuación, yo ya sé cuál es su suma. ¿Listo, muchachos? Sí. Ahora bien, la multiplicación. Vamos a hablar de la multiplicación. En el caso en el que yo no estoy entonces sumando, sino que estoy multiplicando esto, cuando yo estoy multiplicando esto, listo, recordemos que la multiplicación nosotros la vamos a hacer directa, es decir, lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. La multiplicación de eso va a ser igual a tener 2a multiplicado por 2a, yo tengo abajo mi 4a al cuadrado. Y arriba yo voy a encontrar algo un poco curioso, ¿sí? Yo voy a tener menos b más la raíz cuadrada de todo eso multiplicado por menos b menos la raíz cuadrada de todo eso. Muchachos, ¿esto a ustedes no les recuerda algo? Esto es diferencia de cuadrados. Es como si yo tuviera a más b multiplicado por a menos b. ¿Están de acuerdo conmigo? Ignoremos qué es a y qué es b por un momento, ¿sí? Recuerden que acá arriba esto se denota como simples representaciones. O si quieren verlo de otra forma, vamos a decir que esto es x más y multiplicado por x menos y. Lo que a mí me interesa es que al final eso me va a quedar como x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo ya sé que yo sencillamente tengo que multiplicar el primero al cuadrado y restarle el segundo al cuadrado. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces voy a tener menos b al cuadrado y yo le resto la raíz de b al cuadrado menos 4a por c, pero elevado al cuadrado, es decir, que la raíz se cancela con el exponente. ¿Listo? Fíjense en algo. Ese menos que está ahí
está afectando a todo lo que yo obtuve. ¿Listo? Entonces, básicamente, muchachos, menos b al cuadrado, pues recordemos que no solo operamos el b, sino que también el menos. Entonces eso me va a quedar b al cuadrado. Cuando nosotros tenemos algo así en negativo y tenemos un paréntesis, simplemente vamos a distribuir el signo. Eso me va a quedar como menos b al cuadrado, menos por menos es más 4 veces a por c. Y abajo nosotros ¿qué teníamos? Abajo seguimos teniendo el 4 al cuadrado. ¿Listo? Nosotros podemos restar el b con el b y todo esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como 4a por c sobre 4a al cuadrado. Yo puedo simplificar, ¿cierto? Yo puedo sacar de acá 4a y puedo sacar de acá 4a. De esa manera me queda y todo esto va a culminar en c sobre a. ¿Listo, muchachos? Entonces yo ya sé que mi segunda formulita es c sobre a. ¿Quedó claro? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Ninguna? ¿Puedes mostrar la de la suma? Sí, mira, la de la suma, uy, es menos b sobre a. Y la de la multiplicación es c sobre a. Yo tengo un tercer caso. Bueno, una tercer cosa que me pueden pedir a mí. Básicamente es lo siguiente. Si recuerdan ustedes la clase pasada en la que yo les mostraba que en un plano cartesiano una ecuación lineal se ve como pues una línea, una ecuación cuadrática se va a ver como una parábola, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener, muchachos, que si ustedes em, se fijan, básicamente el centro o el eje de mi parábola va a encontrarse en la mitad de las dos soluciones a mi ecuación cuadrática. Fíjense en algo. Recuerden que cuando yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0, yo ahí les estoy diciendo que y vale 0. ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos relacionado en algún punto x con y. Ahí les estoy diciendo que y vale 0. Entonces, cuando yo intento encontrar las soluciones a mi ecuación, obviamente pues igualando las y tales, es sencillamente ubicar los puntos en donde y vale 0, ¿sí? Donde se cruza mi parábola con el eje X porque no tengo altura, porque y vale 0, no tengo. ¿Listo, muchachos? Entonces, si a mí me piden ubicar el eje de la parábola, el cual se encuentra en la mitad de las dos soluciones, recuerden algo. Para ubicar la mitad, sencillamente yo tengo que retornar un poco al concepto del promedio, ¿sí? O a conceptos aritméticos. Y si yo cojo x1 más x2 y le saco la mitad, sencillamente yo estoy encontrando el punto en x en donde yo tengo
el eje de mi parábola, ¿listo? Y yo ya sabía que la suma de mis x era menos b sobre a. Pues sencillamente tengo que dividir esto en dos. O sea, que la forma de yo encontrar el punto en x o el eje de mi parábola respecto a x es tener menos b sobre 2. ¿Listo? Hay un punto del taller que es así, creo. ¿Y cómo ubicar y? Pues sencillamente reemplazo, ¿sí? En la ecuación que teníamos ahorita de 3x al cuadrado más 5x más 4, pues sencillamente va a ser menos 5 sobre 2 veces 3, o sea, menos 5 sextos. Y cuando yo reemplazo menos 5 sextos, yo encuentro acá el eje de mi parábola. ¿Quedó claro, muchachos? Listo. Hoy fuimos algo rápido, pero la idea era que no nos extendiéramos tanto y pasarles el tallercito. Entonces, de momento, eso es todo por mi parte. Ya pueden cortar grabación. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias.